Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de a qué hora nos estén ustedes viendo y escuchando. Gracias por estar ahí. Arrancamos un programa más desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en este magnífico patio central en el corazón de Santa Cruz. Ustedes saben que nos pueden ver en Ahora Televisión los jueves por la mañana a partir de las 12, y si no han podido vernos en Ahora Televisión, nos pueden ver también en las redes sociales del programa, desde La Recoba, El Cielo por Montera, en YouTube, en Facebook y demás. Hoy tenemos dos invitados, vamos a arrancar ya con el tema importante del que queremos hablar, dos invitados que nos van a hablar nada más y nada menos de circunstancias muy importantes relacionadas con la gesta del 25 de julio. Tengo con nosotros a don Emilio Abad. Emilio, Buenos días, gracias por estar con buenas nosotros. tardes. Y don Luis García Rebollo. Buenos días y buenas tardes también. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Voy a hablarles un poquito de ellos, ligeramente, pero para que ustedes sepan la envergadura, el valor de lo que ellos nos van a contar, porque vamos a tratar temas muy importantes y ambos son dos personas muy conocedoras de todo este asunto y nos van a garantizar la certeza de lo que dicen. Bueno, don Emilio Abad Ripoll es general de brigada de Estado Mayor, de artillería, ya en retirado. Ha sido presidente de la tertulia Amigos 25 de Julio. Él es escritor, es traductor de libros, es además historiador, sobre todo relacionado con cuestiones de la historia del ejército, de nuestra historia relacionada con nuestras grandes gestas. Y quiero mencionar algo muy importante, y es que recientemente a don Emilio se le ha concedido el premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Ahora, que es un premio que otorga el Ministerio de Defensa a aquellos militares que a lo largo de su carrera han hecho una gran labor de comunicación, de divulgación y de buena sintonía, contacto con la población civil, con el mundo civil, de la historia del ejército, de la historia de España, etcétera, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por este galardón. Mire, Luis García Rebollo es capitán de navío de nuestra Armada, es también escritor, es un gran conocedor de la historia naval, y yo siempre le digo que, dado que él es marino, conoce muy bien lo que es el mar, muy bien lo que es la navegación, puede conocer y divulgar con ese conocimiento muchos hechos de nuestra historia relacionados con la mar, relacionados con la navegación. Y eso es una garantía también en relación a lo que él pueda decir, ¿no? Él es actualmente el presidente de la tertulia Amigos 25 de Julio. Los tres señores que ustedes ven aquí somos miembros de la tertulia Amigos 25 de Julio, sin la cual probablemente este hecho de la gesta hubiera desaparecido de la memoria colectiva hace ya muchos años. Bueno, pues muchísimas gracias, arrancamos. Ustedes sabrán que el 25 de julio de 1797, después de dos jornadas desde el 22 al 25, infructuosas por parte de los británicos, con intentos de desembarco que no fructiferaron, por la gran defensa que hicieron nuestras tropas, nuestro pueblo, el general Gutiérrez, pues le salió mal la cosa a los británicos. Y definitivamente el 25 de madrugada, Nelson fue herido, como sabemos, en la playa por el disparo de metralla, el cañón del Tigre, hubo una capitulación y todo el planteamiento del general Gutiérrez tuvo éxito y fueron vencidos los británicos y los mandamos a su casa, a Nelson con un brazo menos y con 600 y pico personas menos entre heridos y muertos. Por lo cual esta es la síntesis que hago por si ustedes están despistados. Y ahora, Emilio, vamos a empezar contigo. Una pregunta muy directa. ¿Qué importancia histórica tuvo la victoria del general Gutiérrez y el pueblo de Santa Cruz, y por tanto el pueblo de España, contra el ataque de Nelson Pues mira, yo no soy nadie para contestarte, pero el Marqués de Lozoya, que fue presidente de la Academia Española de la Historia, escribió una monumental historia de España y termina diciendo que el hecho del 25 de julio es el más importante de la historia de Canarias desde su incorporación a la Corona de Castilla. O sea, fue una importancia fundamental para la historia de Canarias y de España. Evidentemente, claro. ¿Hay alguna, Luis,
se ha especulado muchísimo sobre... Ahora esto lo lanzamos y después lo debatimos y lo desmenuzamos, ¿no? Se ha especulado mucho y todavía hay por ahí algún iluminado que se empeña, que le sigue dando vuelta a quitarle, le quita importancia al al ataque de Nelson, como si esto hubiese sido para él una especie de aventura pasajera. Realmente, ¿qué intenciones traía Nelson? Bueno, las intenciones de Nelson era atacar Santa Cruz, la plaza fuerte de Canarias, que era Santa Cruz de Tenerife sobre todo, conquistar la ciudad y en consecuencia era como unas piezas de dominó, caía Santa Cruz y caía el resto del archipiélago, porque cayendo la plaza fuerte de Santa Cruz, que era la más importante, pues caía el resto. Y eran las instrucciones que traía Nelson de su jefe, que era el vicealmirante Hervis, que era conquistar todas las Islas Canarias. Eso Emilio también lo ha documentado, sí, sí. Está en la adenda a las fuentes documentales, o sea que está perfectamente documentado y con una fuerza de la entidad que traía Nelson, pues era pues, en consonancia con ese propósito. Yo quiero recordar con todo mi cariño, con todo nuestro cariño, a Luis Cola Benítez, a Daniel García Pulido, a Pedro Ontoria Oquilla, que recopilaron una enorme cantidad, tanto en el primer libro como en la adenda, una cantidad enorme de literatura, de documentos acreditativos de lo que sucedió aquella época, ¿no? Después hicieron el resumen a la luz de las fuentes documentales, ¿no? La historia del 25 de julio a la luz de las fuentes documentales, que es un resumen de todo esto, de toda esta información. Y verdaderamente ahí, Emilio, que tú hace poco te han hecho una entrevista en el diario Avisos y ahí lo hablabas, ¿no? Se acredita con esa documentación que efectivamente Nelson pretendía es que conquistar Canarias era fundamental para el Imperio Español, pero también era fundamental para el Imperio Británico, porque ocupando Canarias nos quitaban a nosotros lo que Luis cita tantas veces, el cuello del imperio. El Imperio Español tenía su cabeza en Europa, su cuerpo en América y en las Filipinas, pero el cuello de ese imperio estaba en Canarias. Y yo encima abundo en lo de Luis porque digo que de ese cuello la yugular era el puerto de Santa Cruz. Claro. Tomando el puerto de Santa Cruz, en primer lugar, nos quitaba a nosotros su uso, pero en segundo lugar, desde aquí impedían ellos que pudiéramos utilizar la famosa ruta de India. Desde aquí podían cortar perfectamente la ruta de India. Y como dice Luis, era la única plaza fuerte del archipiélago. Cayendo esto, caía todo lo demás, pero vamos, sin esfuerzo, prácticamente. Luis, además hay que tener en cuenta que la escuadra que se trajo Nelson era notable. O sea, era una escuadra de 9 buques, en fin, cuéntanos. No, era una escuadra importante con casi 3.500 hombres, un poco más, de los que podían desembarcar 1.500 infantes de marina, bueno, entre marineros e infantería de marina, con 380 cañones. Era una fuerza importante, no tan grande como la que intentó tomar Puerto Rico 3 meses antes, del almirante Harvey, pero era bastante importante para las defensas que tenía Santa Cruz. Y efectivamente, como ha dicho Emilio, el que no sabe de navegación ni sabe de corrientes oceánicas, ignora seguramente que a lo mejor la carretera que va desde Cádiz hasta América pasa por Canarias. Dice, no, en línea recta no, porque hay que seguir los vientos y las corrientes, los barcos de vela seguían. Sí, ahora no. La línea marítima. Claro, actualmente un barco sale de Cádiz y va directamente al Caribe, ¿no? Pero antiguamente no tenían que pasar por Tenerife porque era la carretera de vientos y corrientes que había que seguir. Entonces pasar por aquí. Y efectivamente era un paso, era una gasolinera en medio del Atlántico, imprescindible para todos aquellos barcos que debían aprovisionarse, y de todas esa enorme gasolinera que eran las 7 Islas Canarias, ahora con la Graciosa, pero la más importante era Tenerife, ¿no? Era Tenerife. Claro. Eso es una cosa que nos han quitado, nos han quizá robado un poquito, ¿no? La grandeza de Tenerife en todos los sentidos, grandeza agropecuaria, porque era la que tenía los mayores recursos del campo y también industriales, porque hay que recordar toda la Universidad de La Laguna lo ha recogido esto con un trabajo estupendo, que es la historia de las haciendas del norte de Tenerife, ¿no? Que eran verdaderos emporios industriales donde se fabricaba casi de todo. Bueno, pues todo eso se exportaba a América, o sea, esa era la importancia de Tenerife y su puerto principal, que era Santa Cruz, protegido por el castillo de San Cristóbal,
y todas las fortalezas. Y la otra teoría del general don Vicente Ripoll, que fue teniente general jefe del mando de Canarias allá por el año 95, 96, 98, que era una escala fundamental. Los ingleses ya tenían la India. Le acababan de quitar a los holandeses el Cabo. Tenían en la costa del Índico, tenían Zanzíbar. Tenían Adén también, que es la entrada del Mar Rojo. Pero en la costa del Atlántico eran tradicionalmente amigos de Portugal, con lo cual tenían la escala desde Inglaterra. Amigos de Portugal subyugaban a Portugal y Portugal les vendía vino. Tradicionalmente. Sí. Y tenían Lisboa, sí. Y tenían Nigeria, pero le faltaba eso lo sabe Luis mejor que nadie, le faltaba una escala intermedia. Tenían que repostar agua, tenían que repostar víveres, y le faltaba. Y ese era otro punto que incidía en la tremenda importancia estratégica de Canarias y especialmente. Claro, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia del puerto de Santa Cruz, porque Santa Cruz, que fue fundamental fue un pilar importante, notable, vamos, para la carrera de India, un pilar importante para la línea esta de, ¿cómo se llama? La compañía de la flota de India, que no me salía la flota de India, sobre todo a la vuelta, ¿verdad? Y aparte de eso, Canarias tenía, y Tenerife en particular, tenía un agua magnífica, tenía madera, tenía resina para calafatear, y aparte de eso también incluso para las bombillas de aceite, creo que tenían la resina también o algo la pez no se utilizaba, en fin, y aparte de eso era un barco, perdón, un gran muelle para guarnecir esos barcos, ¿no? Claro, y efectivamente, como no, aparte que los británicos siempre, o sea, nunca dejaron de tener ambición por las tierras españolas allí donde estuviesen, ¿no? Entonces, Luis, efectivamente, qué bueno sería que los tinerfeños y los chicharreros, como mínimo, apreciaran el valor histórico del puerto de Santa Cruz. Pues fíjate, haciendo un recorrido histórico muy brevemente, la reina católica, que era una gran reina visionaria, era una de las reinas más inteligentes. Santa Isabel I de Castilla tendría que... Más inteligente y además más española, porque velaba por los derechos y por sus siervos o totalmente. Por los españoles. Pues fíjate, ya en 1494, que es cuando se firma que es precisamente cuando se funda Santa Cruz de Tenerife, y es cuando se firma el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas fueron dos tratados. El primero es en el que se reparten Portugal y España, se reparten el mundo por un meridiano para navegación y conquista, y un segundo tratado ya más desconocido, que es en el que se asigna a Canarias fíjate que todavía había islas que no estaban todavía conquistadas, Tenerife no estaba y La Palma tampoco, faltaba parte pues en 1494 ya se asigna a Castilla, las Islas Canarias, la costa vecina africana y el banco pesquero intermedio. O sea que la reina católica ya concibió un espacio estratégico, geopolítico de las Islas Canarias junto con su banco pesquero y su costa africana. Eso fue en 1494. Y en 1503, unos poquitos años después, funda la Casa de Contratación de Sevilla, que es la que regula todo el comercio transatlántico. Y en esa Casa de Contratación hay un artículo que está referido expresamente a Canarias por sus puertos. Los puertos canarios por la importancia que tenían para el tránsito transoceánico. Pero sigue así, Canarias tuvo desde el principio un régimen comercial especial, que eso no lo sabemos. Bueno, sabemos que fuimos hasta hace muy poquitos años Puerto Franco y demás, ¿no? Que maldita sea la hora. Pero lo fuimos siempre. O sea, ya a Canarias siempre se le dio esa concesión especial y se crea una cosa que se llamaba los Juzgados de Indias, que fue ya a finales del siglo XVI. Los Juzgados de Indias eran una terminal de la Casa de Contratación. Juzgado porque era un juez el que llevaba aquello y juzgaba todo el ámbito marítimo. Además, organizaba expediciones, las licenciaba, las despachaba los barcos, formaba capitanes, les daba el título de piloto, les daba la formación necesaria. Y en Canarias hubo 4 Juzgados de Indias, 4 jueces con esta capacidad, que fueron Santa Cruz de La Palma, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife y en Garachico. Hubo 4. Pero a mediados del siglo XVII ya se crea un superintendente que maneja los cuatro Juzgados de Indias y adivina dónde está, dónde lo ponen, en Tenerife.
en La Laguna, en la Casa Buena de San Cristóbal de la Laguna, que si vais allí está justo en una caixa, en una sede de la caixa, es donde está la antigua sede del Juzgado de Indias de toda Canarias, Superintendente de Indias. ¿Qué pasa? Que cuando se cierra el puerto de Garachico por el volcán, entonces, claro, la laguna, el puerto de Santa Cruz empieza a crecer y la laguna se queda un poco tierra adentro, pero en realidad el puerto que crece es el de Santa Cruz, ¿no? Que es el puerto más importante. Y tú fíjate, porque si tú miras documentación histórica y ves, por ejemplo, en la época de Godoy, precisamente el año de 1797, que es el año que viene Nelson aquí, Godoy elabora un censo de toda España, y en ese censo hay una parte dedicada a la provincia de Canarias, y en la provincia de Canarias hay 3 clasificaciones de centros urbanos. Uno es el de ciudad, otro es el de villa y otro es el de lugar, ¿no? Ciudades solamente hay 3, que son Santa Cruz de La Palma, San Cristóbal de la Laguna y La Palma y Las Palmas, y luego ciudades hay unas pocas, villas hay unas pocas, y luego lugares hay muchos. Pues Santa Cruz de Tenerife es un lugar, no es ni siquiera ni villa ni ciudad. Santa Cruz de Tenerife es lugar, pero en el lugar de Santa Cruz de Tenerife pone un asterisco que dice: en este lugar reside el capitán general, el superintendente, el presidente de la audiencia. O sea, era un lugar importantísimo. Y fíjate tú si era importante, siendo lugar Santa Cruz de Tenerife, que cuando llegan Napoleón y pone a su hermano José Bonaparte aquí en Santa Cruz de Tenerife, al llegar José Bonaparte hace también un reparto de la organización territorial de España y ellos le llaman, me parece que prefectura, en vez de provincias le llaman prefecturas o algo así. Bueno, pues en la prefectura de Canarias en el año 1810, creo que es alguna cosa así, 1810, todavía no había llegado Murphy ni nadie, ¿no? Adivina quién es la capital de la prefectura de Canarias. Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife. Y efectivamente la importancia de Santa Cruz de Tenerife fue el puerto designado en 1778, cuando se crea la Ordenanza de Libre Comercio, el único puerto en Canarias digamos, licenciado para comerciar con América. O sea que la importancia de Santa Cruz, de hecho o de derecho... Está la premonición de 1519, el primer puerto que toca la Armada, la escuadra de Magallanes y Elcano, es el puerto de Santa Cruz. Bueno, siempre ha estado presente. Y el primer puerto que toca Colón en su primer viaje a América fue La Gomera y Las Palmas, Canarias. No exactamente, pero sí. Es que Tenerife todavía no era Castilla. Claro. Pero fíjense ustedes que nos están escuchando, queridos telespectadores, fíjense ustedes lo importante y lo bonito que les estamos contando. Santa Cruz de Tenerife está vinculado a la historia, a la más importante historia de la navegación de todos los tiempos, que es aquella que protagonizó España. Nosotros durante prácticamente 200 años dominamos el Atlántico y dominamos el Pacífico, con la flota de Indias y con el galeón de Manila en el Pacífico. Y en ese protagonismo, en una parte, ese protagonismo lo tiene Santa Cruz. El cuello. El cuello. O sea, se dirá yugular. Claro. Emilio, bueno, volviendo a la gesta, ¿qué aspectos de la defensa del general que planteó y ejecutó el general Gutiérrez con su mando, sus soldados y su pueblo, con la gente de las milicias provinciales, ¿qué destacarías tú de su plan de defensa que fue importante para barriendo para mi casa el empleo de la artillería? Claro, la artillería es la que juega un papel fundamental, impide que las lanchas, que no eran lanchitas de 4 individuos con un remito, eran 30, 40 personas en cada barco y armados hasta los dientes y bien fogueados, impide que tomen tierra con tranquilidad y se le hunden lanchas y se le hunden por lo menos 2 barcos. Y el fuego está, hay un guardiamarina inglés que escribe a los padres y dice: jamás hemos recibido un fuego tan intenso como al intentar desembarcar aquí. El propio Nelson escribe y dice: apenas nos descubrieron 30 o 40 cañones, se abrieron fuego contra nosotros, que destrozan la formación que traen las lanchas para llegar al muelle y a la playa. Recuerdo ese está en la adenda.
ese comentario Sí. y dice, jamás recibimos fuego tan recio. Fuego tan recio, sí, 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 sí. Dice, ¿no? Bueno, Sí, eso sí. por una parte, luego lo bien dispuesto que está la línea defensiva, cómo hace una cosa que es muy importante también en táctica terrestre, tener en la mano una reserva fuerte para poder acudir al punto que haga más falta. Esa reserva fuerte era la única unidad regular que existía, que era el batallón de infantería de Canarias, que estaba prácticamente pues, por aquí al lado, por donde el Muna, por ahí concentrado. Cuando empiezan a fallar y los ingleses empiezan a penetrar en la ciudad o en el lugar o en la villa, manda inmediatamente el batallón de infantería de Canarias por la retaguardia de los ingleses, les corta el apoyo que pueda venir de la mar y los empuja a los ingleses hacia arriba, hacia el convento. Hacia el convento de Santo Domingo. Donde está hoy el Teatro Guimerá, para que ustedes se sitúen. Bueno, y luego lo tercero, aunque no sea de la defensa ya, pero esa es la capitulación. Ya sabemos que a Gutiérrez se le atacó mucho, hasta el propio alcalde de la villa le llamó pusilánime, y que como no era de aquí y tal, pero cuando... eso es una historia muy bonita también. Eso me gustaría que en la segunda parte del programa, que vale, la comentemos, porque es muy interesante. Es muy bonita esa parte. Sí, pero termina de lo que voy a No, cómo aparece, cómo la hablaremos en la segunda parte, pero que cuando se ve por qué Gutiérrez firma la capitulación y se le acusa de que en vez de haber cogido a todos los ingleses y prisioneros y tal y cual, la justificación que tiene cuando aparece y la justifica eso, es un mando impresionante. Gutiérrez era un tipo de una categoría impresionante. Sí. Piensen ustedes, a mí me gusta que los telespectadores se imaginen cosas, ¿no? Ustedes han estado seguramente en alguna ocasión en Santa Cruz, en alguna celebración del 25 de julio, y han visto el grupo de recreación de la gesta del 25 de julio que se uniforman y hacen descargas de fusilería y disparan, bum, 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 con pólvora. Y ustedes imagínense, y el estruendo, imagínense ese estruendo. Bueno, pues imagínense ustedes la bahía de Santa Cruz de noche, noche cerrada, no había luna o muy poca, no había focos, faros, no había en aquella época. Imagínense aquello y los 40 cañonazos. Mire, mi dedo es lo que ocupa mi dedo es el orificio de un fusil, del cañón de un fusil. Y los cañones más chicos que había, mirando al mar, eran de 16 pulgadas, que era una cosa así, ¿no? Imagínense 40 cañones. Piensen en las salvas que han visto aquí. Imagínense ustedes, de noche, esos fogonazos de pólvora incendiada que iluminaban toda la bahía y ¡boom! El estruendo de cañones. Aquello, aparte de los cañonazos y la metralla y demás, el estruendo tuvo que ser también acojonante para los que trataban de desembarcar, ¿no, Luis? No, ya que estás hablando de los recreadores, un reconocimiento hacia ellos por el enorme trabajo que están haciendo. Que además, claro, porque aquí ha habido un apoyo muy, muy, muy interesante, muy bonito, muy importante, porque a la gente, me refiero a la divulgación de la gente, porque la gente llana valora mucho lo que ven, ¿no? Valoran y se emocionan, ¿no? ¿Me da tiempo a contar una cosa, Alexi? Bueno, pues voy a contar una experiencia que yo tuve con esto, pero después de la publicidad. Estamos con ustedes en 2 minutos. Estamos de vuelta Desde la Recoba del Cielo por Montera, un día de verano, soleado, bonito día. Nevando casi. Está casi nevando. Sí. Estoy con ustedes hoy acompañado, imposible mejor compañía, con don Emilio Abad y con don Luis García Rebollo. Ya les he presentado a ustedes al principio del programa quiénes son, y estamos hablando de la gesta del 25 de julio. Les quiero comentar una cosa brevemente. Acuérdense de lo que siempre les digo. Compren todo lo que puedan en el comercio local, en el comercio de la esquina. Ayudemos al comercio local. Compren todo lo que puedan, por supuesto, en los mercados tradicionales y, sobre todo, en el mercado Nuestra Señora de África, que aquí pueden encontrar ustedes y encontrarán todo lo que necesiten para el hogar, para la cocina, incluso al lado en la Rambla Azul pueden encontrar todos los utensilios que necesiten
para la cocina, calzado, textil, en fin. Aquí, sin irse muy lejos, aquí en este entorno, en el mercado nuestro en África, ustedes van a encontrar de todo y sobre todo, recuerden, paguen en efectivo. Todo lo que puedan, paguen en efectivo, moneda tras moneda, que nos quieren quitar el dinero en efectivo y eso sería una perdición tremenda de libertad. Una pérdida enorme de libertad, quería decir. Bueno, decía al principio, al terminar la primera parte del programa, que quería contar una anécdota, ¿no? Y la anécdota es la siguiente. Hace no me acuerdo cuántos años, ¿no? Pero la importancia de que la gente viva las cosas, ¿no? Esta era una tarde de, no sé si era el 24 o el 25, y el grupo de recreación de la gesta del 25 de julio estaba justamente en el entorno de la Concepción, por esa zona estaba. Y entonces, bueno, estaban teatralizando, ¿no? Los ingleses, ya me acuerdo, era en el puentecito, creo, sí, en el puente. Entonces los ingleses avanzaban, ¿no? Y disparaban, ¡bum, bum, bum! Entonces los españoles del batallón de infantería, de regimiento de infantería, retrocedían, ¿no? Pero de repente, y la gente allí tal, y de repente, claro, evidentemente todo eso estaba planificado. El batallón se da la vuelta y ataca de nuevo, dispara y van adelante, y van contra los británicos gritando. Y los británicos dan la vuelta y salen corriendo. Y la gente que estaba viendo aquello, como si aquello fuera verdad, pero la gente entusiasmada allí con como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Gol del Tete, sí, un gol del Tete. Sí, una cosa. Y a mí me hace mucha gracia porque había gente, y los chiquillos, no te digo, ahí, los chiquillos, ¿no? En fin, bueno, son anécdotas bonitas, ¿no? De la historia de tratar de evitar por todos los medios, además de todas las conferencias, artículos, entrevistas, libros que la tertulia viene haciendo, viene desarrollando precisamente e investigación para que la gesta se recuerde, se sepa cada día más. Piensen ustedes una cosa, la labor de divulgación y de investigación previa y después de divulgación con todos los medios posibles, este mismo programa. Aquí nos tienen a tres personas que somos de la tertulia, que viene haciendo la tertulia para defender nuestra historia y para que todo el mundo posible conozca este capítulo tan trascendental, como decía don Emilio, de la historia de España, pues no se pierda, es muy importante. Luis, te preguntaba al principio, hablábamos de 3.500 hombres, hablamos de 9 buques, 7 buques importantes, fragatas y navíos de línea, un cúter y un Fox, barcos más pequeños, pero todos armados, y esos 3.500 hombres, 1.500, 1.600 que pudieran desembarcar, estamos hablando de gente experimentada, gente perfectamente armada y gente de guerra contra una población con 200, bueno, 200, que no había 240, porque aquí había 150 operativos del batallón de infantería y las milicias provinciales, que era gente del campo, del pueblo, en fin. Estamos hablando de un desequilibrio enorme en un posible desembarco, ¿no? La artillería fue fundamental, evitó una cosa más grave, pero una vez en tierra, el comportamiento de la gente, de los españoles aquí en tierra fue extraordinario. Pero esa gente, háblanos de esos británicos, háblanos de ese tipo, esos hombres que desembarcaron, infantería marina y marina, eran gente muy experimentada. Déjame hacer 2 observaciones primero, si no... Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo primero es que, como presidente de la tertulia, y vosotros sois partícipes también, en nuestra página web, una página estupenda que se acaba de crear, Emilio ha sido partícipe también de una página web que es de justicia decir que cuida, controla, la nutre de información de manera brillante don Emilio Abad. Bueno, con la información que hacéis, con lo que hacéis vosotros, lo único que pero con un trabajo importante Pues en la parte de libros están precisamente las fuentes documentales y la adenda a las fuentes documentales que se pueden descargar, o sea que lo que estamos contando aquí no es un secreto nuestro, es público. Tanto la adenda como las fuentes documentales, cualquiera las puede descargar y puede comprobar que lo que decimos es cierto. Hombre, corresponde a un documento original y ahí está. Es que entran ustedes a la web de Tertulia Amigos 25 de Julio directamente, porque de verdad que es una fuente
de información con respecto a la gesta y más cosas impresionante. Hay 3.200, más de 3.200 entradas de información. Imagínense ustedes. Y luego la otra cosa, un poco con el... Lo que te pregunta. Ah, otra cosa, por el acuérdate de la pregunta sí, que te hice. sí, por el reconocimiento de los recreadores, que este año se ha dado la circunstancia de que por primera vez nuestros recreadores han ido a Puerto Rico a celebrar en conjunto precisamente la gesta de Puerto Rico, y después han venido los recreadores de Puerto Rico, el Regimiento Fixio de Puerto Rico. Nuestros hermanos puertorriqueños han venido a celebrarlo aquí, han estado aquí en los actos, han participado en el campamento, que hacen los recreadores, la Asociación Histórico-Cultural La Gesta del 25 de julio, que hacen ahí en la Alameda del Duque de Santa Elena, con motivo de la gesta. Cada año se va superando. O sea, ya es un campamento verdaderamente histórico, donde dan unas clases de historia y de detalle también, porque lo hemos visto este año, es fantástico, porque por ejemplo, el puesto del médico y el enfermero es absolutamente real, ¿no? Con las herramientas de la época, el de armamento con todo detalle. Es la ilustración, es una ilustración para de la que época, la gente lo vea y lo disfrute. Sí. Es un museo vivo, y cada año es mayor. Y bueno, y además son gente fantástica, y gente encantadora, y además gente que lo vive. Y sobre la pregunta que... Y por cierto, antes de pasar, ya que estoy aquí los de Puerto Rico, si no lo digo reviento, viva Puerto Rico español. Y viva la hispanidad. ¡Viva la hispanidad! Bueno, eso están ahí reclamándolo en la ONU, no sé si lo conseguirán. Bueno, hay que tratar de sobre la idiosincrasia de los ingleses, ¿no? De la gente que llegaba. Gente sin piedad, por cierto. Bueno, hay una situación que no es muy conocida, ¿no? Que es, por ejemplo, lo de la bandera falsa. Cuando en el 18 de abril de 1797, o sea, unos meses antes de precisamente al mismo momento que se estaba produciendo el ataque a Puerto Rico, aquí en la bahía de Santa Cruz llegan 2 fragatas británicas y roban la fragata Príncipe Fernando, que estaba fondeada en nuestra bahía. Lo hacen con bandera falsa. O sea, están navegando por las islas no con bandera británica, sino con bandera francesa o con bandera española. Eso lo hacen con mucha frecuencia. Lo hicieron en La Gomera también, unos años antes, con 2 fragatas con bandera francesa. Con bandera, o sea, que por eso no despertaban un poco quién será ese barco, pero no despertaban una alerta de defensa como tal. Ocurrió también hasta el día 15 de julio de 1797, antes de que llegara la flota de Nelson, estuvieron merodeando por las islas 2 fragatas británicas, que eran la Minerva y la Lively, que eran también con bandera falsa, estuvieron acosando a todo el tráfico interinsular, nunca hicieron en la bandera el pabellón británico, o sea, siempre... Eso es muy de pirata. Muy de pirata. Y entonces, en esa condición, en esa esencia, digamos, de la forma de actuar de ellos, la flota británica sí, era una flota muy profesional, pero también era una flota que estaba muy curtida por el látigo de 7 colas. O sea, muy disciplinada a latigazos. Y en consecuencia también, pues la flota británica tenía grandes problemas de amotinamiento, y se habían amotinado en abril y en mayo de ese mismo año 2 flotas importantísimas de la Royal Navy, que era la que protegía la entrada al Canal de la Mancha por el sur, que es la flota del Nore, le llamaban, y luego la que protegía la entrada del Támesis, o sea, la flota que protegía a Londres de la entrada de una fuerza enemiga, la flota del Támesis también se amotinó, y por esa disciplina tan dura que ejercían los oficiales británicos sobre sus tripulaciones. Entonces la flota que vino aquí pues era una flota en esa condición. Hay una película, Luis, perdona que te interrumpa, una película, la primera, hay después una repetición, pero la primera quiero recordar, que la protagoniza Marlon Brando, de una rebelión, rebelión a bordo, en la que hay un capitán cabeza cuadrada que ejerce una disciplina terrible, ¿no? Y por eso hay esa rebelión, ¿no? Efectivamente, es un buen ejemplo. Entonces la forma un poco de distraer a esas tripulaciones, de mantenerlas un poco entretenidas, digamos, con acción, para que no estuvieran pasivas, fue cuando la flota de Jervis, que estaba bloqueando Cádiz, después de San Vicente la flota española se refugió en Cádiz, el almirante Mazarrero destituyeron al almirante que mandaba, que era Córdoba, no el gran Luis de Córdoba, sino un sucedáneo, otro Córdoba y Morales los destituyeron,
y le sometieron a un consejo de guerra. Y entonces nombraron a Mazarredo, que había sido uno de los grandes almirantes que tuvo España en aquella época, sí. y fue el que reorganizó toda aquella flota muy grande, pero con muy poca gente. Reorganizó los barcos, sacó material de unos para... Y sí organizó también lo que en la Armada se llama las fuerzas sutiles, que son lanchas cañoneras artilladas que actúan por la noche, con remo y demás, y estas fuerzas sutiles fueron las que mantuvieron a raya a toda la flota de bloqueo de Gérvides, de manera que por la noche las acosaban. Nelson tuvo varias actuaciones por la noche, también le hundieron una bombardera, en fin, tuvo ahí su... Pero claro, era una situación pasiva en la que estaban acosados, no avanzaban, y al final Gérvides decidió dejar salir a Nelson hacia Tenerife, pero un poco por salir de un impasse pasivo que tampoco le... Yo creo que, Emilio, estoy convencido de que si los británicos hubieran desembarcado con éxito en bloque, hubieran puesto aquí en la ciudad, en Santa Cruz, 1000 hombres, y hay una respuesta de defensa importante, ellos arrasan. Claro. Y no perdonan, ¿eh? Porque la gente piensa, no, es que vinieron y qué buenos son. No, no. Si hubiesen tenido dificultad para tomar el castillo, para tomar Santa Cruz, arrasan. Y cae el pueblo entero y sí tiene que caer. O sea, y luego, es la historia británica. Lo que hablábamos de lo primero también, lo que venía detrás, el papel que traía el capitán Trubis para entregarle al general Gutiérrez, combinándole a la rendición, pues marcaba unas condiciones leoninas, como han hecho siempre los ingleses. O sea, los mandos de las unidades militares regulares, es decir, evasión y defensa de Canarias, a la península. Los mandos de las milicias, que eran las clases altas, las clases ilustradas de la sociedad tinerfeña, a la península. Los jueces y tal, mientras el comandante en jefe estuviera de acuerdo con lo que decía, se mantenían, si no, destituidos. Lo mismo con la iglesia, lo mismo que hicieron en Gibraltar, lo mismo que hicieron en Menorca. Y esto hubiera sido hubieran poco menos que hubieran llenado Canarias de esclavos negros. Eso es lo que hablamos también. Para como mano de obra, como hicieron en América, y hicieron en muchas islas, en Jamaica y en otros lugares. Y además, y a la población que hubiese quedado, lo hubieran relegado a un trabajo, a un servicio. Emilio, la importancia que se nos quedó para ahora de la capitulación. La capitulación que firmó el general Gutiérrez fue una capitulación sabia. Sí, sí. ¿Por qué? Vamos a ver, el primer papel que firma Gutiérrez y que firma Hood y luego corrobora Trubri y corrobora Nelson desde el barco es una capitulación aséptica, o sea, que entregará tal, se podrá marchar con sus armas y tal y cual. Gutiérrez le escribe al rey, vamos a llamarle carta número 1, en la que les dice que han capitulado a los ingleses y le explica que hemos ganado y tal. ¿Por qué? Le dice tan solo hemos ganado, hemos vencido y no le cuenta más detalles. Entre otras cosas porque los ingleses se han ofrecido a llevar la carta a España, la carta de su rendición. Esa carta la iban a llevar en mano ellos a Cádiz, al gobernador militar de Cádiz. Si contaba la verdad de la vida, se iban a dar a los ingleses que habían metido la pata rindiéndose tan pronto. No. Y entonces manda esa carta. Esa carta llega por su vía a la corte y la corte le contesta al rey, ha hecho usted muy bien, pero explíqueme por qué dejó marchar a los ingleses sin embarazar. Quiere decir, sin molestarles, los deja marchar. Sí. Gutiérrez, esto ha escrito otra carta que lleva un subteniente de correo, que entonces debía ser una rama de las Fuerzas Armadas nuestras, pero ese barco se hunde, lo cogen unos piratas, llega al Sáhara, este hombre va por tierra hasta el cónsul de Tánger, una aventura, va a ser una película. Cuando llega la carta arriba, ya saben de sobra lo que ha ocurrido. Pero cuando Gutiérrez recibe aquí, ¿por qué? Esa es la carta número 2, la que no va a servir de nada. Y la carta número 3 le preguntan, ¿por qué ha dejado a los ingleses sin embarazar? Gutiérrez le empieza a contar, en tierra hay 900 ingleses armados, preparados y tal, y yo no tengo ni 150 hombres de guerra de verdad. Los artilleros llevan 3 noches sin dormir. Y tengo, en vez de los 370 de plantilla, tengo 170 artilleros de verdad que están reforzados por milicianos. Dice, si me quedo con todos los ingleses, la flota está ahí. El tiempo puede cambiar, como cambiará Dios lo quiera aquí, de aquí a mañana, cambian los vientos, la flota se sitúa ahí delante. Claro. Era superior, pues casi 400 cañones contra 90 cañones nosotros. Así 200. Y un pueblo que era de madera. Claro.
pues esto arde tal y cual. Y si nos quedamos con los prisioneros de mar o los derrotáramos, ellos pueden ir y volver con más fuerza y tomar la isla entonces. Y además han dicho que si quieren ir, pues enemigo que huye, Puente de Plata. Puente de Plata. Pero además es que... Bueno, pues esa carta estuvo perdida durante siglos. Y era lo que daba pie a que la gente dijera que había sido un pusilánime, que podíamos haber cogido a los ingleses prisioneros y tal. Y un buen día, esto ya es una historia, una anécdota en primera persona, pero sobre todo de un compañero, era director del Centro de Historia y Cultura cuando me llamó el coronel Enrique Segura Montoliu, que era el que ha fallecido hace poco, desgraciadamente, que era el director del archivo. El archivo se estaba trasladando entonces desde la Cuesta a su situación actual en Almeida, y había aparecido entre los papeles la carta. Estaba archivada en otro sitio, sin que se sepa por qué estaba archivada en un legajo de prisionero. Enrique me llamó y me dijo, tengo aquí un papel que te va a gustar. Si me invitas a una cerveza, te lo enseño. Te lo enseño. Y voy a bajar ahora. Digo, baja. Dice, no, mira, una cerveza no, merece más, por lo menos 2 cervezas o una comida, ya hablaremos. Bajó cuando cogimos la carta, era la que aclaraba todo. Esa carta está recogida, como ha dicho Luis, en la adenda a las fuentes documentales, entre ustedes, en la página web de la tertulia, adenda a las fuentes documentales, y está la carta entera como explica. Y el rey le contestó, ha hecho usted muy bien, y fue cuando empezó a dar las recompensas. Sí. Por eso digo sabia, porque sabia y prudente es que la prudencia, siempre y cuando sea exenta de cobardía, en este caso es pura prudencia, es sabio. Cuando los ingleses se comprometen a que esa escuadra no vuelva a atacar Canarias. Claro. Esa escuadra no va a atacar ninguna de las Canarias. Claro. La verdad es que es muy curioso, una anécdota que el enemigo vencido, no creo que se dé mucho en la historia, ¿eh? El enemigo vencido lleva la carta de su rendición y de su derrota al enemigo en tierra, al otro lado. Es muy bonita además la historia. La idiosincrasia británica no es igual que la española. No. Hay puntos coincidentes, como es la nobleza de los oficiales y tal, hay puntos coincidentes, pero es lo que hablábamos del látigo de 7 colas. Sí. También las relaciones con los subordinados son diferentes. Las relaciones con los habitantes de las islas conquistadas son distintas. Totalmente. No son exactamente iguales. Por eso te digo que a veces intentamos hacer una comparación, y bueno, en británicos, españoles, tanta fuerza y tal. No, porque los españoles a lo mejor luchaban por un motivo y los británicos a lo mejor luchaban por otro motivo distinto, que era que no te le pegan los latigazos a la vuelta y luego por el tesoro también, porque era el espíritu corsario. Entonces, son idiosincrasias diferentes y motivaciones distintas las de los estos. Y lo que estabas hablando un poco al hilo de lo que decía Emilio, de que se fueran de aquí todos los jefes, los oficiales, los jueces, los altos, las personas con formación y demás. Eso es lo que han hecho en todos sitios, y de aquella guerra viene también lo de Trinidad y Tobago, que lo hablamos el otro día, que es el único territorio, es una isla que está ahí al norte de Venezuela, que la tomaron los británicos en aquel mismo conflicto, en 1796 precisamente, unos meses antes que viniera Nelson a Santa Cruz, y allí hay una población de 2000 y pico españoles, más indios y demás, pero con una fuerza naval de 63 barcos, la misma que atacó Puerto Rico, pero un poquito antes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues fue expulsar a la mayoría de la población española, y la repoblaron con esclavos y con indios de la India para montar una enorme plantación de azúcar. Fíjate que los británicos, yo siempre tengo oportunidad, recuerdo esto. Ellos masacraron a la población de Australia, cuando todavía aquello no se llamaba, la masacraron literalmente, o sea, acabaron con ella porque no los consideraban. Esa Iulius, ¿cómo se llama ese? Terra Nullius. Terra Nullius. O sea, tierra de nadie, allí no hay personas. Y no consideraron personas a los indígenas, a los aborígenes australianos, y literalmente los cazaron y acabaron con el 90 y pico % de la población. Pero es que ¿qué hicieron con los indios americanos? ¿Por dónde fueron? Los masacraron exactamente igual. Ayer veía un programa hecho lo mismo. de este historiador, este hispanista mexicano, Zunzunegui, que hablaba de eso y decía eso. Hay gente en México que dice,
ay, si nos hubieran conquistado los ingleses en vez de los españoles, dice, pero ¿cómo puede ser tan burro? Dice que no vivirías y tal, dice, pero mira, dice, es que los ingleses donde han conquistado tienen un nivel de vida muy alto, un nivel de... Dice, sí, sí. Los ingleses. Australia, fíjate los países que tienen un nivel de vida alto conquistados por los ingleses. Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Dice, ¿cuántos indios hay ahí? Ni uno. Ninguno. Ni uno. Ni un indio. Y luego decía, si vemos la historia de la América española, la gente se mete que si en su desarrollo, de cuál es el peor país de toda Centroamérica, Sudamérica, Haití. Y Haití no fue español, se lo quitaron a España, lo tomaron los franceses y están teniendo 1.500 muertos diarios asesinados. O sea que no lo hicimos tan mal los españoles. No, pero fíjate, Haití, si tú coges Haití y lo ves por el Google. Tú ves, la parte que es la República Dominicana está frondosa. Bueno, la parte de haitiana está totalmente, talaron todos los árboles, dejaron aquello seco, porque mentalidad, en fin. Y hay una cosa que hablabas tú antes de nuestra reina Isabel I de Castilla, la reina católica. Isabel la católica, fíjate, que fue el origen, ¿no?, de la hispanidad, ¿no? Esa mujer, tanto en sus leyes como en su testamento, protegió a los indígenas como hijos, como súbditos, como si fueran castellanos o de La Coruña. Estableció protección para ellos, estableció un día de fiesta a la semana. Un día de fiesta, el domingo lo estableció ella para los indígenas como día de fiesta, etcétera, ¿no? Bueno, y miren el mestizaje que hay en toda América, ¿no? Ese mestizaje existe porque los españoles que allí fueron se casaron con las indígenas, sobre todo hombres con las mujeres, porque eran más hombres, lógicamente, y hoy está plagado de Hispanoamérica, donde no hay, fueron o en Argentina italianos o en otros lugares franceses o ingleses que acabaron con la realidad. En fin. Lo que decía el mismo Zunzunegui, que le había dicho a un mexicano, no digas cuando éramos de España, di cuando éramos España. La maravillosa, la gran obra de la hispanidad. Yo creo que es alguna asignatura que tenemos que recuperar en fin. Bueno, nos tenemos que ir porque ya me está haciendo Alexis, que es el regidor del programa, me está haciendo señas de que ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Emilio. 30 segundos. ¿Qué fue la gesta en su importancia? 30 segundos. Bueno, lo ha dicho antes de la mano de un académico, ¿no?, que fue el mayor acontecimiento histórico de Canarias. Y sí, puede ser, porque fue un punto de inflexión, podía haber sido un punto de inflexión muy importante. Emilio, 30 segundos. El general Gutiérrez. Un gran jefe, me hubiera gustado tenerlo de general. Que además previno el ataque y una vez que se produjo... No, además ya tenía experiencia en ganarle a los ingleses, como sabes, recuperó la Gran Malvina de los ingleses cuando era teniente coronel, participó en el desembarco que se recuperó Menorca de los ingleses y aquí lo rechazó. O sea que era una cosa como la bestia negra de los ingleses, hablando militarmente. Bueno, Santa Cruz, como ustedes ya acabamos con esto, Santa Cruz no solamente defendió la tierra española del ataque de Nelson, sino que también lo hizo el ataque del famoso del Jenin y de aquel mitad corsario, mitad no se sabe qué era, de Blake, ¿no? Y por eso ustedes verán en el escudo de Santa Cruz 3 cabezas de león que conmemoran esa cabeza, esa cabeza fruto de la decapitación de los leones que lleva la bandera británica. Mira, cuando veas un partido de fútbol de Inglaterra en nuestra semana o algo, tú mira el escudo que llevan aquí con 3 leones, 3 leones, y siempre se lo digo a mi nieto, pues sin cabeza tenían que tenerlo. Pues esos 3 leones, la cabeza de esos 3 leones está en el escudo de Santa Cruz. Pues muchísimas gracias, repito, Emilio, muchas gracias, Luis. Estamos con ustedes en unos minutitos. Vamos a estar con Naira Chasco, una bióloga, doctora en genética, que nos va a hablar de la importancia y del problema que ocasiona en la salud de las personas la inflamación. Nos va a hablar de ello. Estamos con ustedes en unos minutitos. Gracias por seguir ahí.
Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, en el mercado Nuestra Señora de África. Ustedes saben que nos pueden ver en Ahora Televisión a las 12 del jueves y además por las redes sociales. El mercado Nuestra Señora de África ha confiado en nosotros, nos ha prestado este plató maravilloso. Estamos en el patio central, en el corazón de Santa Cruz, y lo agradecemos muchísimo, así como agradecemos a Ahora Televisión que confíe también en nosotros y pues divulgue nuestros programas, ¿no? Emita nuestros programas. Estamos en este momento con Naira Chasco, que yo al terminar la segunda parte del programa ya les adelanté su visita. Naira, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme, que siempre es un placer. Sintetizando muchísimo, para que nos dé tiempo a hablar, Naira es bióloga, es doctora en genética, es una muy extraordinaria, mucho más de lo que usted se imagina y de lo que ella presume, investigadora sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la biología y la salud del ser humano. Bueno, también de los animales, porque también le encantan los animales. Y de hecho está a punto de terminar veterinaria. Bueno, Naira va a publicar en breve un libro en el que nos va a presentar un número importante de alimentos y de recetas muy bien, perfectamente compensadas, nos lo va a explicar ahora, precisamente para luchar contra la inflamación. Y la primera pregunta, Naira, ¿tan importante, tan perjudicial es para la salud la inflamación de nuestro organismo, en el ser humano? Sí, normalmente uno asocia una inflamación a algo externo, ¿no? Recibe un golpe y ya sabe que se le va a inflamar. Eso es algo visual, eso lo aprendemos desde que somos pequeñitos, ¿no? Prácticamente. Pero claro, la inflamación de la cual hablo y se está hablando a nivel científico, y lo digo porque mucha gente lo va a entender rápidamente con una frase, es lo que se llama el inflammaging o la inflamación silenciosa, que es una inflamación de bajo grado a nivel sistema que a lo largo de los años se va cronificando. Bueno, en principio hay enfermedades asociadas o patologías asociadas a esta inflamación, por ejemplo, pues puede ser una esclerosis, puede ser una fibromialgia, etc. Pero lo que se está viendo últimamente en estos debates científicos es que, y cada vez hay más aportes, argumentos a favor de estas hipótesis, es que esa inflamación crónica a lo largo del tiempo produce un cáncer. O sea que estamos viendo que el cáncer puede estar vinculado, entre otros factores, a la inflamación del organismo que se produce. Y la inflamación no es más que una cascada que se produce a nivel sistema para intentar arreglar los desequilibrios internos. Cosa que yo ya pues me molesto en averiguar cuando un paciente llega a mí, una persona llega a mí, pues veo unas analíticas rutinarias sanguíneas desde el punto de vista biológico y me anticipo a ver qué mensaje le está dando el cuerpo, qué rutas metabólicas pueden estar alteradas para adelantarme a esa pequeña inflamación que ya se está produciendo para intentar frenarlo con unos nutrientes adecuados. Y de eso va el libro. Efectivamente, porque además es importante que ustedes entiendan una cosa. Naira lleva mucho tiempo investigando esto y buscando soluciones y buscando alternativas al alcance de la mano de cualquiera para mejorar su salud en todo lo que se refiere a la inflamación. Aparte de lo que acabas de comentar, una inflamación permanente, es decir, que no se cuida, que se mantiene en el tiempo, ¿qué secuelas nos puede dejar al ser humano? ¿Qué secuelas les deja? A la persona, pues muchísimo dolor, incomodidad, disbiosis intestinales, permeabilidad, endotoxicidad, desequilibrio en la microbiota, no estás bien, por tanto si la microbiota está mal, lo que se dice siempre, ¿no? El segundo cerebro está en el intestino, ¿no? Que se suele usar esa expresión. Que el otro día que estabas tratando a una señora que le habías eliminado una colitis crónica que tenía a cuenta de esto, ¿no? Sí. Bueno, me ha hecho caso y yo lo planteo desde el punto de vista teórico. Cada cuerpo es un mundo. ¿Por qué? Porque se puede comparar nuestra microbiota con nuestra huella digital. Por tanto, todo el mundo entiende que si nuestra huella digital o dactilar es única, puede entender que la microbiota es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista teórico yo planteo esa nutrición, esa combinación, porque la clave es combinar bien los alimentos. Más o menos todo el mundo tiene una idea de por encima de lo que puede ser un alimento saludable o un plato saludable, pero ¿qué combina bien con qué? Pues depende de lo que te esté pasando, porque yo puedo presentar una ensalada y resulta que
eso es muy saludable, pero a lo mejor mi inflamación silenciosa o mi patología, que ya la estoy sufriendo, resulta que va en contra de mi propia microbiota y por tanto voy a acelerar el proceso y voy a perpetuar ese ciclo de inflamación y de dolor comiéndome algo en crudo, por ejemplo. Resulta que no puedo, hasta que no tenga todo en equilibrio, no puedo incorporar verdura cruda. Fíjate, hasta ese punto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, algo que tú piensas que es saludable, que te estás cuidando, resulta que te fermenta mucho más, estás alimentando una microbiota que no te interesa para nada y que se prolonga en el tiempo ese ciclo vicioso de cascada de inflamación que se cronifica y es lo que puede dar lugar a lo que están diciendo ya del tema del cáncer, ¿no? Es que, para que ustedes sepan, Naira atiende a muchas personas que tienen problemas de este tipo y diversos, ¿no? Ella analiza, hace de un análisis Que me te envían, facilitan, sí. ¿no? Ella analiza todo el análisis, todo cómo tiene todos esos factores, ¿no? Marcadores. Los marcadores, y entonces a partir de ahí le recomienda una dieta y una manera de comer diferente que le va a cambiar la calidad de vida. Y además ahora, con un éxito enorme, ¿no? Estás teniendo un éxito enorme, de verdad. Yo conozco casos sorprendentes, ¿no? La verdad que sí. Comer y comer bien y saber combinar los alimentos es fundamental. Bueno, pues todo eso es lo que ella ahora, para facilitar a la gente que también pueda desde su casa cuidarse más, ha escrito un libro. Ha escrito un libro con todas estas recetas muy bien explicadas. Y ahora yo te quiero preguntar una cosa, Naira. ¿Qué nutrientes son los esenciales para esa microbiota, para ese bienestar interior? ¿Qué nutrientes serían? Pues a ver, nutrientes podemos hablar mucho y depende de la patología. Pero los más importantes. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tratar a una persona con autismo, a un niño con autismo, que sabemos que hay 2 géneros enteros completos que le faltan, por tanto habrá que equilibrar primero ese terreno, ese intestino, para luego poder sembrar y darle de comer a esa siembra, es decir, para que salga esa población que nos interesa, ¿no? de bacterias, de géneros de bacterias. Pero hay otras personas con otras patologías que le faltan géneros o distintos tipos de especies o lo que sea. Pero en general, yo me quedaría como ejemplo para todo el mundo, cosas que suenan y resuenan ya de hace tiempo, que si el omega 3, que si es muy bueno, que es muy sano, además protege a nivel de disfunciones cognitivas, Alzheimer, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. Y dinos dónde se encuentra en la naturaleza. El omega 3, por ejemplo, claro, pues la gente dice, bueno, pues me voy a un suplemento, me voy a un complemento y tal. Bueno, el omega 3, antes que nada decir que lo que contiene, que es el EPA y el DHA, son potentes reductores de mediadores inflamatorios, o sea que te interesa para ir cortando las vías inflamatorias. Y por otro lado, equilibra el sistema inmune, o sea que nos interesa el omega 3. Aparte, protector, ya he dicho, del sistema nervioso, ¿no? A nivel de inflamaciones futuras. ¿Dónde lo encontramos? En las nueces, frutos secos, especialmente en las nueces, en las semillas de chía, en las semillas de lino, pero también y especialmente en gran concentración en el pescado azul, sobre todo pescado azul pequeño. Y como ejemplo, para que todo el mundo nos entienda, no hace falta irse a un buen complemento, un buen suplemento, porque la mayoría de los complementos tienen menos cantidad, menos concentración de omega 3 que un solo filete de sardina, por ejemplo. Entonces, pues con una combinación adecuada de alimentos, pues puedes conseguir ese tipo de... O sea, que tienes una latita de sardinas en tu casa en aceite de oliva. Más que una latita, mejor un frasco de vidrio en un buen aceite de oliva para tener una buena conserva, porque hay que invertir en salud. Y para poder invertir en salud, tienes que invertir en una buena alimentación, con una buena calidad de kilómetro cero, de apoyo al comercio local, que realmente productos sanos, productos buenos, ¿vale? Porque hay muchos productos locales que la gente desconoce y son muy buenos. En la pescadería de la Recoba, en la pescadería del Mercado Nacional de África, tienen un pescado azul buenísimo y sardinas hay todos los días. Todos los días tienen sardinas. Lo que pasa es que habría que modular cuántas veces me voy a comer yo las sardinas, claro, porque también depende, ¿no? Pero que es un producto interesante. Otro tipo de nutriente, por ejemplo, los polifenoles. Los polifenoles son esenciales, ¿para qué? Para bloquear esas rutas de inflamación. Simplemente hacen eso, son potentes antioxidantes, ¿vale? Que lo que hacen es bloquear esas vías de inflamación. ¿Dónde lo conseguimos? Un poquito cómo el bloquear unas vías de inflamación, o sea, porque dibújanos el asunto. Vamos a ver, cuando una célula trabaja,
El motor, por ejemplo, es la mitocondria, para que lo entiendan rápido. Lo voy a explicar muy breve y muy rápido. El motor de la célula sería la mitocondria, que es la que va a producir la energía. En esas vías para producir esa energía, lo que va a desencadenar son unos residuos que hay que bloquear. Esos residuos se llaman especies reactivas de oxígeno. Si no tenemos suficientes bloqueadores endógenos propios, no podemos bloquearlo. Entonces, desde los nutrientes podemos ayudar para que evidentemente podamos bloquear. Uno de ellos, por ejemplo, la vitamina C o los polifenoles de los que estoy hablando. Con esto bloqueamos, ayudamos a que el sistema esté equilibrado y esas especies reactivas de oxígeno no interfieran dañando la célula, porque al final se produce muerte celular. ¿Vale? Alteras las rutas, aceleras el envejecimiento celular y al final estropeas e inflamas. Entonces, para evitar esa cascada de inflamación, empiezas con el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo produce envejecimiento. Entonces, eso hay que cortarlo antes. ¿Cómo? Proporcionándole al cuerpo antioxidantes que tú puedas absorber a partir de los nutrientes, o sea, de los alimentos, ¿no? Extraer esos nutrientes. Para eso, evidentemente, tienes que tener una buena microbiota. Si no, no va a haber absorción. Por mucho complemento que tú tomes, si hay mala microbiota, eso va a pasar directamente, ya sabemos, va a salir de tu cuerpo. Entonces, los polifenoles son muy, muy potentes a nivel antioxidante, esos bloqueos previos antes de que pase todo esto que estoy contando. Entonces, estos polifenoles, ¿dónde los encontramos? En el aceite de oliva maravilloso que tiene el Mediterráneo, el aceite de oliva virgen extra, por supuesto. También lo podemos encontrar en el aguacate, en las espinacas, ¿vale? Podemos encontrar también. Un inciso. Miren ustedes la botella de aceite de oliva, la marca que sea. Busquen el origen. No solo dónde se envasa, el origen de la aceituna. Y si no es español, no lo compren. Apoyemos a nuestro campo. Apoyemos a nuestros agricultores a los que les están arrancando los olivos. Seguimos. Pero sobre todo también, aparte del aceite de oliva, que yo diría que es el más representativo de los polifenoles, pero lo podemos encontrar también en el té verde, por ejemplo. Lo podemos encontrar también... se ha puesto muy de moda el té verde. Sí, está muy de moda, sobre todo el extracto de té verde, porque ya viene sin la teína, que es, digamos, que es como la cafeína, para hacer un excitante. Entonces quitan la teína y ya solo te quedas con la parte buena de la composición de los polifenoles, precisamente, de lo que me interesa, ¿no? El extracto de té verde. Pero también lo encontramos en la cúrcuma, tan de moda también. Pero también lo encontramos en el cacao puro. Y de hecho hay estudios ahora mismo que te hablan de hasta patologías prácticamente de años cronificadas muy potentes, con muchos dolores, y personas que han tenido una mejoría impresionante con a lo mejor dosis de 5 gramos de cacao puro todos los días. Pero para orientar a nuestros oyentes, el cacao puro, cuando hablamos de cacao puro... Haba fermentada, tostada al sol. Y ese haba fermentada, por favor, que sea de cultivo orgánico, cultivo ecológico. O sea, que eso es el cacao puro. Eso cuando tú ves en el ingrediente que te ponga manteca de cacao, harina de no sé qué. O sea, cuantos más ingredientes tenga esa etiqueta, menos sanito, menos producto original será. Me acabas de probar la ilusión. El cacao, cuando te pone cacao 100% puro, bueno, pues va a ver si es verdad que en la etiqueta lo único que pone es haba fermentada al sol. Vamos a ver si es verdad. El azúcar es el peor enemigo de la sociedad que tenemos ahora mismo. En efecto. Porque no solo provoca inflamación, tienes razón, sino muchos problemas relacionados con neurodegeneración y además los famosos eventos cardiovasculares con las placas de ateroma. El azúcar tiene mucho que ver ahí. Otro de los nutrientes que iba a decir, aparte de los polifenoles y el omega 3 que también he dicho, es el magnesio. El 70% de la población en su dieta diaria no consigue llegar a las recomendaciones básicas de magnesio para poder absorber y tener una buena estructura, tanto a nivel de electrolitos, ¿vale? Porque el magnesio es muy importante, sino también es muy importante a nivel del sistema nervioso. Por eso, cuando haces mucho deporte sueles tener muchos agujetas, muchos calambres. El magnesio es importante que lo tengas equilibrado porque te va a ayudar a relajar también la musculatura. Pero lo que me interesa del magnesio es precisamente no solo que relaja el sistema nervioso, sino que es capaz de modular la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y esto es importante, porque la cascada la frena esa cascada antes de que ocurra, con lo cual me interesa tener los niveles de magnesio. Y recuerda el dato, 70% de la población que no consigue llegar a los niveles de recomendación diarias de magnesio en su dieta. Entonces, Naira, tenemos un déficit continuo. Ese déficit de magnesio, ¿en qué lo podemos notar? ¿Cómo lo notamos? Pues lo que te decía, dormimos mal, descansamos mal,
tenemos muchos calambres musculares, sobre todo de noche, mucha fatiga, te levantas ya cansado, ¿vale? Estos son síntomas generales, porque es verdad que hay otras cosas, si duermes al lado de un router, de un teléfono, interferencias, frecuencias, pues también vas a descansar mal, etcétera, etcétera. O sea, es algo que digo de forma general. Sí, sí. ¿Vale? ¿Dónde encontramos el magnesio? ¿Dónde podemos encontrar el magnesio? Principalmente en el aguacate. Principalmente en el aguacate. Qué bueno, una buena noticia, rico, Sí. rico aguacate. Grasa saludable. También en las aceitunas, hay que decirlo. Pero bueno, el aguacate. Sal gorda marina Sal por marina. encima. También en las espinacas. En las espinacas. En las almendras. ¿Crudas cocidas? Da igual. No, no da igual. Y la proporción es importante porque tiene también muchos oxalatos, muchos fitatos, entonces hay que regular la ingesta cruda de la espinaca, ¿vale? Entonces, hojas tiernas, más que duras, más que grandes, y también intentar trocearlas, si no darle un pequeño escaldado, un golpe de calor para que se haga más fácil la digestión, pero también depende de la persona, de ese equilibrio, de si tiene patologías o no, o si le fermenta, a lo mejor sabe que le cae mal y no sabe que a priori está sana, pero dice, yo no sé por qué, pero cada vez que me como un plato de espinacas, tengo un poquito de reparo porque tengo una digestión más pesada. Pues a lo mejor es que está pasando algo. Quizás no deberías de combinarlo con determinados grupos de alimentos, porque tenemos muchas recetas preestablecidas que nos vienen heredadas y tú dices, pues a lo mejor unos garbanzos con un trocito de tocino, con un trocito de chorizo y con unas verduritas y tal, no sé qué, es mi plato favorito. Pero es que tal y como está mi cuerpo, yo lo que te voy a recomendar, ¿no? En ese caso, por ejemplo, que tengas muchas digestiones, es la legumbre totalmente separada del resto. Y tú dices, ya me has fastidiado la receta. Como me dicen muchos a mis pacientes, que vaya garbanzos más desangelados, o sea, que están pobrecitos los dos, están ahí haciendo burbujas ellos solos, ¿no? Pues algo así. Pero claro, si tú quieres recuperarte, tendrás que empezar a hacer sacrificios, ¿no? Claro, vamos a aclararle una cosa a los espectadores. Las recetas naturales que conocemos de nuestra abuela, etcétera, han ido desarrollándose a lo largo del tiempo, por la tradición, por el cultivo que había, etcétera, ¿no? Y no estamos hablando, ¿no? Imagino, Naira, de que no se coma usted unas garbanzas un día, pero que si tú tienes un problema de inflamación, hay cosas que tienes que evitar. Y requiere un sacrificio por tu salud, porque te ha tocado. O sea, tienes que cuidarte, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, en las almendras también podemos encontrar magnesio, ¿eh? Pero bueno, sobre todo cuando le quitamos los antinutrientes, porque a los frutos secos es importante activarlos. Hay que dejarlos en remojo, lavar bien, quitar ese agua con esos antinutrientes y luego ya podemos usar, una vez seco, para que no genere moho ni nada de esto, sino secarlo bien, podemos usar esos frutos secos ya activados. Y tengo entendido que los frutos secos pasados, es decir, tostaditos, aparte que están riquísimos, además son mejores. Depende. Depende de... Porque si tú me preguntas una avellana tostada o una avellana natural, te voy a decir una avellana natural. Si tú me dices una almendra tostada, una almendra, perdón, natural o tostada, te voy a decir natural. Entonces, pero claro, depende, porque a lo mejor tienes una interferencia y te digo, no, tú te la tienes que comer, precisamente tú te la tienes que comer tostada o tostada sin piel. Pero bueno, tratar de quitarle siempre la piel y lavarlas bien, dejarlas secas, pero sí es verdad que tienen muy buenas propiedades. Y el último, antes de que ya se quede el programa más corto, la vitamina C, que eso mucha gente le dice, bueno, me voy a tomar vitamina C para no coger un resfriado. Eso es muy típico. Pero claro, yo le digo a esa persona, ¿y tú sabes cuáles son tus niveles de vitamina C? No tengo ni idea. No lo sé, nunca lo he visto en una analítica sanguínea y es importante porque a lo mejor te estás hipervitaminando y produces una hipertoxicidad por culpa de un exceso de vitamina C. Que la vitamina C es importante, y ahora lo voy a decir, pero que también tienes que saber de dónde parte. O sea, uno no se puede autocomplementar porque un suplemento implica una monitorización por parte del facultativo que si no la hay, evidentemente no es un suplemento. Yo voy a un herbolario o voy a una farmacia que tenga este tipo de producto y lo consumo yo pues porque sí, porque me da la gana, básicamente, hablando mal, ¿no? Hablando rápido. Entonces, pues no, si hay una vigilancia es un suplemento, si no es un complemento. Para distinguir el lenguaje, que para eso es importante. Con respecto a la vitamina C, potente antioxidante, que evidentemente va a reducir el estrés oxidativo del que estábamos hablando previamente, y algo que mucha gente no sabe, estimula la síntesis de colágeno precisamente en aquellos tejidos que están inflamados. Y eso sí que es para importante. Las articulaciones, ¿no? Pero en aquellos tejidos que ya están inflamados, o sea, va a estimular la síntesis de colágeno para que haya una estructura buena, protectora, ¿vale? De ese tejido inflamado. ¿Dónde encontramos vitamina C, Jesús? No solo en la naranja. No solo en los Eso lo adivino. no solo en la naranja.
Vale, que mucha gente piensa, bueno, el kiwi, hay gente que sabe, bueno, también el kiwi tiene mucha vitamina C. El perejil tiene mucha vitamina C. Vale, de hecho se añade algunos caldos adrede para que aporte esa vitamina Menos para C. los loros, que creo que les sienta mal, ¿no? ¿O es mentira? Eso es una leyenda. Hombre, el perejil usado en dosis, las antiguas hierberas sabían cómo arreglar algunos desajustes, tanto a nivel de la uretra femenina como a nivel abortivo, ¿vale? A nivel reproductor, usando el perejil, usando algunas hierbitas. Bueno. En dosis muy altas puede provocar algunos fenómenos que a veces interesan o a veces no. Entonces, lo que quiero decir es que el pimiento rojo, por ejemplo, es muy famoso por la cantidad de vitamina C, que no mucha gente lo sabe. Y como dato, les digo que un solo pimiento rojo aporta 150 veces más cantidad de vitamina C que podemos conseguir en nuestra dieta en cualquier otro alimento. O sea, el aporte diario. Oye, o sea, un único pimiento rojo ya va a aportar un 150% más. ¿Y te lo puedes tomar el pimiento rojo de cualquier manera? Sí. Asado, a la plancha, crudo, o sea, crudo, te lo puedes tomar. O ahora en verano, como hacen los catalanes, ¿no? Con la escalivada, que lo ponen al horno, que le quitan la piel, la semillita. Aquellas personas que tengan más intolerancia o que les resulte más pesado el pimiento, prueben a hacerlo asado, le quitan la piel, le quitan la semilla. Si, lo mismo con otros alimentos, con el tomate. El tomate es bueno, pero puede ser que te dé... ¿Una anchoita con los pimientitos? También. Eso es espectacular. La una buena combinación. Bueno, omega 3, ¿no? La anchoa. Sí, claro, un pescado azul, potente. Entonces, hay productos que podemos utilizar y sobre todo en verano, recetas muy fresquitas, incluso quitarle, por ejemplo, lo que decía, la piel al tomate para que haya menos interferencias, sobre todo cuando hay divertículos intestinales o pequeños desequilibrios o colon irritable, hay que quitarle esas semillas. Al pepino también lo mismo, porque puede reaccionar. Entonces el cuerpo tienes primero que equilibrarlo y en ese proceso que es largo, tienes que incorporar los alimentos en una combinación adecuada, que es lo que yo estaba contando. Y a eso me dedico, a hacer una buena combinación. Es decir, la importancia que tiene, yo insisto, la importancia que tiene el libro que en breve, ni siquiera hablamos del título, lo diremos, que en breve se va a publicar, que Naira va a publicar en breve. Naira, ¿en qué le va a facilitar la vida a esas personas ese libro? Pues... A las personas que necesitan una guía para comer bien, para que esa inflamación... Recetas prácticas, yo soy muy práctica. A mí no me enredas en la cocina porque con un listado enorme de... Claro, exacto. A ver, esto surge porque a mis pacientes, porque me gusta es más bonito decirle paciente que no para mí, que cliente. Entonces, a estas personas pues las ayudo y les doy ejemplos. Entonces, eso me ha tenido a mí que buscar la manera de darle recetas sencillas a toda esta gente, a padres que llevan a niños con muchos problemas, pues las formas de cocción, darle la vuelta para que se lo coma porque a lo mejor no soporta una textura, un color, un niño, entonces tienes que ver de qué manera le puedes meter ese alimento. Entonces, buscar tantas recetas que al final le doy tantos ejemplos a la persona y digo, mira, voy a facilitarles la vida. Yo creo que, y una vez hablando con una persona me dijo, oye, pues a mí si me haces un listado de recetas, y digo, bueno, pues casi para eso hago un libro y en vez de dártelo a ti a solas, pues ya lo divulgo y el resto de personas que estén trabajando conmigo, pues que tengan esa facilidad. Entonces dije, bueno, no voy a invertir mucho tiempo, lo voy a hacer algo sencillo, algo práctico y voy a poner desayunos, medias mañanas, almuerzos y cenas ligeras, ¿no? Porque se trataría un poco así, ¿no? De darle al cuerpo lo que necesita en cada momento, apoyando a mayor demanda energética pues en determinados momentos, acorde con nuestro ritmo diario y nuestro ciclo circadiano realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Digo, bueno, pues voy a presentar algo muy estructurado, muy sencillito. Tú ya has visto un poquito. Es como recetas muy simples, fáciles alimentos fáciles de conseguir, fácil de hacer, sin mucha complicación. Indicando, eso sí, la acción antiinflamatoria que consigues con esa receta, ¿vale? Con ese plato. Y por supuesto, ¿para quién está indicado? Claro, porque si yo tengo migraña crónica o tengo fatiga o tengo el colon irritable o tengo una disbiosis o tengo una fibromialgia o tengo un niño con TEA, tengo un niño con autismo, o sea, esclerodermia, esclerodermia o cualquier patología, entonces está indicado para determinadas patologías. Habrá un índice donde por patologías tú vayas a las recetas que a lo mejor te interesen y ya está.
porque hay otras pues que a lo mejor no es tu patología, ¿no? Pero en general creo que va a ayudar bastante y es bastante simple de seguir, ¿no? En 30 segundos, porque si no nos cortan la televisión después cuando lo mandamos, en 30 segundos, para todas estas personas que tienen esas patologías, sobre todo relacionadas con, hemos mencionado algunas, ¿no? Enfermedades que han surgido precisamente por este tipo por la inflamación y por cuestiones también un poco, digamos, de estrés, de nervios y demás, hay una esperanza en relación a mejorar notablemente a través de esta buena alimentación, de estas recetas que nos pueden cambiarnos la vida. Hay una esperanza real. Sí, de hecho es el resumen de tanto tiempo de trabajo y de tanto feedback, o sea, de tanta información que me suministran los pacientes, diciendo cómo han mejorado, lo contentos que están, lo agradecidos que están, porque aunque lo hagan un poco de aquella manera, ¿vale? Porque el verano también influye mucho en cómo ejecutes tú un plan, porque en realidad no se trata de una dieta, en realidad se trata de una combinación de alimentos, ¿vale? Tú eres libre de hacerte el plato como quieras, yo te doy recomendaciones generales y algunos ejemplos, pero en realidad yo lo que te digo es, esto va con esto. O sea, ahora tú combínalo como quieras, hazte el plato, construyete el plato, sí, implícate, porque es tu salud, o sea, quiero que te impliques, yo no quiero que vayas a lo como a que yo te facilite, porque además sería muy aburrido que yo te diga, tienes que comer un lunes esto y esto y esto, pues no, te apetece más lo otro, pues háztelo, pero te doy la combinación de alimentos, pero sí es verdad que todos han mejorado, y eso para mí es una satisfacción en el sentido de que lo estoy haciendo bien. Porque más o menos de aquella manera, y aún así mejoran marcadores sanguíneos, significa que hay menos inflamación a la larga y por tanto hay menos dolor. Pero es que externamente ellos también te lo dicen, estoy durmiendo mejor, migrañas crónicas de hace años ya apenas tengo dolor de cabeza, etcétera. Tenemos que quedar con esto porque si no nos cortan, y no quiero que nos corten Naira, muchísimas gracias por esto que nos has contado, por estas explicaciones, que creo que son un canto a la esperanza en cuanto a comamos sano y seamos felices, ¿no? Yo creo que, pues muchísimas gracias, estaremos muy atentos a la publicación de ese libro y desde luego cuando esté publicado te invitamos otra vez con él delante para que nos hables ya con él. Gracias, Naira, por todas estas explicaciones. Muchísimas gracias, queridos espectadores, por estar ahí. Desde la Recoba, el cielo Promontera. Nos vemos en 15 días o más o menos 15 días. Hasta la vuelta, hasta el próximo programa.